Muy buenas tardes, hermanos, jóvenes. Muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de nuestro Señor. Traigo ahora un mensaje, digamos, que tiene que ver muchísimo con la transformación. Hoy en día y a través de esta pandemia, pues se ha hablado muchísimo de cómo ser transformados, ¿no? Se habla muchísimo hoy en día de la mejor versión de uno mismo, asociado casi siempre a nuestra preparación, nuestras actitudes, nuestras competencias, nuestra resiliencia, ¿no? Que está muy de moda en estos tiempos, ¿no? La famosa tolerancia a la frustración e incluso cómo hacerlo a través de diferentes ejercicios de paz mental. Pero bueno, hasta ahí se llega, ¿no? Cuando se habla de ser, digamos, la mejor versión de uno mismo y qué herramientas hay para tratar de serlo, ¿no? E incluso para poder ser más competitivo también en el mercado laboral, ¿no? Hay muchísima información al respecto. Se dicen que la segunda pandemia, además de la pandemia del COVID-19, ha sido la pandemia de webinars que han habido desde que empezó todo esto en marzo, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Una pandemia realmente de webinars y de capacitaciones, ¿no? Pero en realidad te has preguntado por qué en ciertas áreas de nuestra personalidad o en nuestro accionar nos cuesta mucho poder dar un cambio consistente en el tiempo. Es difícil verdaderamente dar ese cambio, esa transformación que todo el mundo busca, ¿no? Y digo que todo el mundo busca porque todo el mundo quiere mejorar. Yo creo que son pocas las personas, pocas, que querrán quedarse como están, ¿no? Y no seguir mejorando. Es un cambio, siempre se busca para bien, ¿no? Ir moldeando nuestro carácter, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra preparación, ¿no? Mayor conocimiento. Todo el mundo quiere mejorar. Pero todo esto, nuestra personalidad, nuestro accionar, pues no está condicionado por la genética o con la cantidad, digamos, de determinación que uno le imprime al cambio, ¿no? Sino más bien tiene que ver en realidad, que es la base de todo, con nuestra vida espiritual y nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos tener un verdadero cambio en nuestras vidas? ¿Quién quiere ser realmente transformado? Todos, ¿no? Realmente lo que se habla en los webinars y esto que comentaba al inicio, pues hay cosas positivas, hay mucha información, teorías y cosas que van a ayudar, ¿no? Para dar un cambio, para seguir mejorando, para prepararse cada vez más, para estar listo, para desarrollar nuevas habilidades. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación, como decía, tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestro corazón. Entonces, todos queremos realmente ser transformados y llegar a esa mejor versión que tanto se habla de uno mismo, que no es la que te hace feliz, ni la que tiene como campo de acción tú mismo, o tus metas, tus logros, tu propia satisfacción, o ahora que está muy de moda, y no digo que esté mal, al contrario, pero no se queda solamente ahí o no debe quedarse ahí el cómo ayudar al planeta, ¿no? Entonces yo ayudo al planeta, entonces digamos que ahora sí soy una gran persona, un gran ser humano, ¿no? O incluso dentro de nuestra vida espiritual, yo doy limosna, ayudo digamos, a muchas personas necesitadas, ¿no? Eso está bien, es positivo, pero no es lo único. Eso no va a llevar de la mano a un verdadero cambio, una transformación en tu vida, que definitivamente todos estamos de acuerdo, todos la queremos. Todos queremos mejorar. El tema va mucho más allá y todos lo sabemos, porque en nuestras propias fuerzas difícilmente vamos a poder dar un cambio consistente en el tiempo, ¿no? Un cambio total, una transformación total en nuestras vidas.
El tema va mucho más allá, y hablábamos de nuestra vida espiritual y nuestro corazón. Es el que verdaderamente te hace una mejor persona a los ojos de Dios y de los demás también. Y me refiero específicamente al poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hablábamos incluso un poco de ese cambio, pero hoy en día se está hablando muchísimo también de la transformación digital, ¿no? De la transformación de los negocios, de los modelos de negocio. Por eso esta prédica que suena parecido, ¿no? Adrede, es la transformación espiritual, no digital. Es la transformación que viene desde lo más profundo del ser humano, de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestros anhelos, y ese orden que el Señor nos da a través de su sabiduría y su santa palabra, que no podríamos tener ni asistiendo a esta segunda pandemia de webinars, sino solamente a través de la palabra de Dios y llenándonos de su presencia y de su espíritu y pasando tiempo con Él. Jesús quiere y puede transformar nuestra vida en todo sentido. Siempre les decía al equipo de trabajo con los cuales me ha tocado trabajar, primero personas, después profesionales, ¿no? Y se habla hoy en día tanto de la reputación también y de los valores, que finalmente tienen que estar sustentados en la roca, en la palabra, porque si no, pasa a ser un tema relativo, ¿no? Y nosotros no queremos eso para nuestra vida, realmente queremos ser verdaderamente transformados y ser llamados hijos de Dios. Pero el primer paso es saber y confiar en el verdadero poder transformador de Dios y de Jesús en nuestra vida. Y el segundo paso, ¿cuál es? Que ya nos lleva a la acción, el querer ser transformado, ¿verdad? Por más que Dios tiene el poder para hacerlo, digamos, está en nosotros y debe estar en ustedes jóvenes el querer mejorar, el querer hacer las cosas mejor, el querer ser agradable a los ojos de Dios en lo que hagan, en las decisiones que tomen, en lo que emprendan. Y eso, por más que muchísimas de las cosas que están en la palabra, o casi todo, lamentablemente en la sociedad está en un sentido opuesto, yo les puedo decir con experiencia en mi vida y con convicción de que también, más allá que muchísimas personas no están de acuerdo con los pensamientos y los mandatos de la Biblia, pues muchas personas han reconocido la rectitud, el amor de Dios, el buen consejo, el hacer las cosas bien. Por eso decía también a los ojos de los demás, en algún momento incluso vas a recibir, como me ha pasado a mí, llamadas, mensajes pidiendo oración. Por más que muchas veces el tema espiritual del cristiano no ha sido muy bien recibido, ¿no? Pero en situaciones difíciles, incluso conocidos o amigos, pues he tenido la oportunidad de ser contactado para que ore por algún familiar de ellos. Y eso es gratificante y eso es parte del amor de Dios y parte de lo que quiere el Señor para nuestras vidas, siendo reflejo de su propio amor para con los demás, con nuestros aciertos y desaciertos, pero finalmente buscando siempre agradar a Dios. Vayamos por favor a Juan 3:3, que es una porción que creo que todos conocemos y que suena hasta evidente, ¿no? Me refiero a Nicodemo, ¿no? Nicodemo dice la palabra que era de los hombres de los fariseos. Los fariseos, como saben, son personas que, por eso les decía, son como sepulcros blanqueados, ¿no? Que se quedan más en la religiosidad, en las formas y no en la verdadera relación con Dios y lo que eso implica, que es caminar buscando agradarlo, tomando decisiones de bien en sus vidas, ¿no? Sino la parte más externa, no la interna, que es la que verdaderamente importa
y en la que obviamente Dios está siempre atento, por más que algunas cosas no se vean o no se sepan, a los ojos de Dios quedan todas verdaderamente iluminadas. Entonces dice Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando uno lee esto, dice, pero ¿cómo va a decir Nicodemo cómo un hombre puede, cómo no lo entendió si es claro y es evidente, ¿no? Pero lo que quiere decir este versículo, porque definitivamente Nicodemo no lo entendió, es porque a sus ojos de fariseo, a sus ojos naturales, él no entendía bien a qué se refería nuestro Señor. Como pasa ahora, mucha gente que no tiene conocimiento de la palabra, por eso dice también un versículo que no se puede discernir las cosas espirituales naturalmente, ¿no? Y que son llamadas locura, ¿no? Ahí estoy haciendo un poco parafraseando un poco, pero la realidad es que si nos quedamos en el plano natural no vamos a poder entender las cosas espirituales de Dios. Por eso se refiere, como acabamos de leer en el versículo 5, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no es transformado a través de mi presencia, dice el Señor Jesús, que va a impactar tu vida y todo tu ser, tu mente y tu corazón, a través de mi sabiduría, a través de mi espíritu, dice, y a través de su poder. Por eso no hay mayor poder transformador realmente que el poder de Dios en tu vida. No hay mayor, si quieres, webinars, preparaciones, estudios, tiempo haciendo diferentes disciplinas y metodologías que te van a ayudar a transformar tu vida y convertirte en un hijo de Dios y una persona de bien, que es lo que la mayoría de las personas buscan, si uno no invita a vivir a Jesús a nuestro corazón. Otra parte que para mí es importante, porque a veces podemos pasar por alto dentro de nuestras limitaciones y a veces, llamémosle, estar distraídos o a veces un poco de soberbia, tal vez, ¿no? Que nos pasa a todos. Bueno, yo ya sé esa porción, entonces ya sé lo que me van a decir, o ya le he leído varias veces, entonces tal vez no tengo nada más que aprender de esto. Y tal vez te puede pasar con esta porción de Nicodemo. Pero lo que yo quiero rescatar aquí es, además de lo que acabamos de compartir, es que dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor le dice bien claro, es necesario. No le dice, sería bueno que, no le dice, antes hubiera sido mejor cuando estabas haciendo las cosas más mal, o ahora solamente puedes cambiar ciertas cosas. No, habla de ese verdadero poder transformador de Cristo que es total, total. Por eso es que nuevamente nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, de querer agradar a Dios y apartarnos del mal y tener esa sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo y elegir lo bueno, finalmente no solo discernirlo, sino elegirlo, va a venir de Él. Pero el Señor nuevamente dice, ¿no? Es necesario. No lo deja, digamos, como una interrogante o como una condición. Dice, es necesario, es la única forma de ser transformado. El Señor vino para salvarnos por gracia. Pero está en nosotros querer ser transformados verdaderamente por Él, hermanos, jóvenes que están empezando, algunos
más jóvenes que otros. Esta palabra es para todos, pero especialmente para ustedes, que tienen que nutrirse y que tienen que prepararse y tienen que confiar en ese poder transformador de nuestro Señor. Porque el Señor dijo nuevamente, os es necesario nacer de nuevo. Pero antes que le dijo, no te maravilles, no le dijo, no te quedes en la emoción. Para ser esa nueva criatura y ser verdaderamente transformados, Dios, Jesús, tienes que invitarlo a tu vida y tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que ser parte de esa obra redentora en tu vida. Pero no emociones, jóvenes, porque, y esto en realidad no aplica solo a los jóvenes, a veces nos quedamos solamente en la emoción. Pero esto va mucho más allá de la emoción. Por eso también incluso le dijo, ¿es necesario nacer siendo viejo? A cualquier edad, no pierdas la oportunidad de tener esa transformación total para nuestra vida. ¿Qué dice, hablando del poder transformador de nuestro Señor en nuestra vida, para todos nosotros, para poder alcanzar esa meta? Dice Nehemías 13:2. Esto voy a citar solo esta partecita. Dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, a otros dioses, para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Dice que no hicieron lo que debieron hacer, ¿verdad? Pero dice que nuestro Señor volvió la maldición en bendición. Esto es otro rasgo de nuestro Señor, ¿verdad? Y esa maldición en bendición en realidad no vamos a profundizar mucho en esta historia, pero dice que tenía que haber una separación entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y los extranjeros por esta contaminación y porque obviamente un camino va para un lado y el de otros va para otro, como está pasando ahora, ¿no? El mundo va para un lado, pero la palabra de Dios permanece y obviamente va en una dirección totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué cito esto? Porque es una característica nuevamente que grafica e ilustra ese poder de Dios. El Señor puede volver la maldición en bendición en tu vida. El Señor, sin importar tu edad, y nuevamente seas joven o hiciste algo muy grave, adulto o anciano, el Señor puede volver ese pecado, apartarlo de ti y volver tu vida en una bendición. El Señor puede cambiar, transformar la maldición en bendición. Lo imposible en posible. Lo malo en tu vida en algo bueno. Es decir, en una nueva persona, en esa nueva versión de uno mismo que tanto se habla ahora. Nuestro Señor es un Dios de oportunidades, jóvenes. Felizmente Él no es como nosotros, pero nuevamente para eso debemos estar en sus planes y decidir cada uno de ustedes qué es lo que quieren ser o qué quieren para su vida. Si quieren ser usados, si quieren llevar una vida en Cristo, si quieren ser transformados, viviendo conforme a su palabra y su voluntad. Porque nuevamente no está en nosotros mismos hacer el bien. No quiere decir que hagamos todo mal, pero no está en nosotros hacer el bien. Sin su espíritu y su sabiduría no es posible. Quiero ahora compartir una historia muy bonita, muy conocida también, que tiene que ver, en cierta forma, cómo el Señor realmente quiere transformar nuestra vida, nuestras situaciones, pero que también cómo tiene que ver con cada uno, y en este caso Esther, cómo decidió ella valientemente pelear por su pueblo, pero dejarse llevar también y confiar en el poder de Dios y esa transformación para su vida. Realmente es bonito también compartir la vida de Esther
Justo caí en cuenta que no muchas veces creo, o no sé si es la primera vez, incluso he compartido sobre ella. Y eso es porque definitivamente tanto hombres como mujeres valerosos en la palabra, y en estos tiempos muchísimos. Así que el Señor quiere que aprendamos en esta tarde a través de la historia de Esther. Hombre y mujer, cada uno en su rol, ese rol establecido por Dios, pero también mujeres que fueron usadas con muchísima valentía y se pusieron delante del Señor, como en estos tiempos. Vamos a ir leyendo algunos versículos de esta historia. El primero es Esther 1:11. En esa época gobernaba el rey Asuero y había una reina, ¿no?, que era normalmente invitada por su belleza para cumplir ciertos, pues, protocolos formales. Ya ustedes se imaginarán un poco a qué se refiere, ¿no? Entonces dice en el 11 que trajesen a la reina Vasti, que era la reina en ese entonces, a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, el rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ante la negativa, ¿no?, ella fue llamada a cumplir con el protocolo, seguramente como otras oportunidades, pero dice que ella se negó. Entonces el rey se enfadó mucho. Muchas veces se habla de estar en el momento y lugar indicados, ¿verdad? Esto me hace acordar, y no estaría aquí parado, y en este mismo recinto, si es que yo no hubiera venido ese sábado en el que vine con Solange, mi esposa, ¿no? En esa época no era mi esposa, pero vine acompañándola a una reunión de jóvenes. Yo verdaderamente vine, recuerdo que era una reunión de los sábados de jóvenes y era en la mañana, ¿no? Realmente no tenía en ese momento mucho que hacer, pero finalmente uno encuentra otras cosas también, y más aún siendo joven, que pueden ser más interesantes que acompañar a alguien, ¿no?, a una reunión de la iglesia, ¿no? Normalmente no, me da flojera, mejor me quedo viendo televisión, mejor me quedo jugando algo, o qué sé yo, pero finalmente hablaba de esta frase que se usa mucho de estar en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Entonces yo vine, decidí acompañarla y me acuerdo y me acordaré, creo, hasta el fin de mis días, lo que se predicó esa tarde. Se predicó sobre la vida de Sansón. Yo solo conocía a Sansón, poco de la historia que la mayoría conoce, pues la historia general, y en esa época se veía mucho el Chavo, ¿no?, Chespirito, entonces salía Sansón con su peluca, ¿no? En esa época incluso en la televisión todavía se reproducían, digamos, historias de la Biblia como la de Sansón, ¿no? Cada vez esto es más escaso, lamentablemente, ¿no? Pero me acuerdo mucho de lo que se compartió ese día y me acuerdo cómo el Señor me habló y tocó mi corazón. Y el Señor definitivamente en su infinita misericordia, porque Él es un Dios de oportunidades, queriendo transformar y cambiar nuestra vida, pero yo hubiera podido quedarme y no venir, ¿no? Y porque vine, estoy acá más de 15 años después, porque ese fue el primer encuentro en el que yo empecé a leer la palabra y gracias a muchos hermanos y líderes en esa época, y también mi suegra, Mónica, el poder haber recibido mucho más de la palabra de Dios. Solange quería agradar a mi suegra en esa oportunidad, por eso vino, ¿no? En esa como guerra espiritual, seguramente en esa época en la que Mónica
invitaba a Solange y ella no quería venir hasta que decidió venir, ¿no? Y yo decidí también acompañarla, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque el hecho de que la reina Vasti, por más que no fue el Señor Jesús o Jehová el que se lo pidió, sino fue el rey Asuero, y ella decidió no ir y no presentarse, finalmente se perdió una oportunidad. Y eso es lo que me hacía acordar ahora, y por eso les contaba esta pequeña anécdota, ¿no? Cómo una decisión en obediencia puede cambiar tu vida para bien. Y en contraposición, cómo la reina Vasti, al decidir no ir, decidió enfurecer no solo al rey, sino perderse una oportunidad que aprovechó Esther, del pueblo judío, que dice que era también hermosa de parecer. Y como ella no, la reina Vasti no fue, se convocó, digamos, a poder reclutar a otras reinas hermosas, y ahí fue que se presentó esa oportunidad para Esther, una oportunidad que definitivamente Dios permitió. Y bueno, no vamos a entrar en tantos versículos, pero continuando un poco con la historia, la reina Esther se convirtió en reina, porque ella era de gran parecer y cayó en gracia a los ojos del rey Asuero, ¿no? Ella fue reclutada y bueno, otros detalles al respecto, pero finalmente ella fue elegida reina, ¿no? Y ella aprovechó esa oportunidad que Dios permitió y que la reina Vasti, despreció, ¿no? Y así es muchas veces, jóvenes, como una oportunidad de servir, una oportunidad de ir a ayudar a alguien, porque muchas veces uno cree que ayudando a alguien, usted está bendiciendo a alguien más, pero cuando uno ayuda, cuando uno dispone su corazón, normalmente resulta siendo también bendecido, ¿no? Pero como una oportunidad de servicio, un llamamiento, una invitación que uno rechaza, puede generar el perderse una bendición para tu vida, que se puede convertir, como para el caso de Esther, gracias al Señor, en una oportunidad y una bendición para alguien más. Porque si tú dices que no estás disponible, alguien más va a estar disponible, seguramente, ¿no? Entonces es un punto importante, digamos, dentro de lo que venimos compartiendo sobre Esther, ¿no? La importancia de estar ahí, de cuando el Señor nos llama a algo, responder, o cuando hay un servicio también dentro de la iglesia, o cuando tus padres también te dicen algo que es bueno por tu bien, o algún líder, la importancia de poder estar ahí. Vayamos a Esther 4:11, por favor. Dice, todos los siervos del rey, continuando con la historia, y el pueblo y las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada, esto lo decía Esther, para ver al rey estos 30 días. Para que se entienda este versículo, ¿no? Ya Esther había sido nombrada reina y caía en gracia del rey Asuero, pero de ahí empezó cuando las cosas, digamos, empezaron, digamos, a mejorar. Apareció Amán, que organizó toda una treta porque odiaba al pueblo de Dios y quería que todos sean exterminados. Y se fijó una fecha para eso. Entonces, Esther, que ya era considerada reina, queriendo proteger a su pueblo, fue que dijo lo que acabamos de leer en ese versículo. Dice, si yo quiero abogar por mi pueblo, quiero caer en gracia a él,
no puedo, digamos, y me aparezco en el patio sin ser llamada por el rey, decía Esther, si no extendiera el cetro de oro, moriré. Entonces, con temor, ¿no? O sea, yo quiero, se imagina Esther, ayudar, tengo una posición en la que puedo ayudar, pero por más que soy reina, pensará Esther, por más que caigo en gracia a los ojos del rey Asuero, puedo morir en el intento, ¿no? Y ahí sigamos leyendo el 16. Dice, ve y reúna a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, dice Esther, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué tal valentía, no? Ella quería, obviamente, porque estaba de por medio la vida de todo el pueblo, por la treta de Amán, que en cierta forma había hecho que el rey Asuero piense de esa forma y se dé este edicto. Y Esther sintió la responsabilidad del llamado de salvar a todo su pueblo, ¿no? Incluyendo a Mardoqueo, que era el que la había adoptado como su hija, ¿no? Él como su padre. Entonces hasta ahí, digamos, entre lo que acabamos de leer, también vemos la valentía de Esther, poniendo en riesgo su vida, y también que pidió ayuno y oración. Ella dice, puedo morir, voy a tener que hacer esto, pero dice, ayunad. Y todo un pueblo, o personas allegadas, mejor dicho, empezaron a ayunar para poder pedir esa protección de Dios, ¿no? Para que ella pueda lograr su objetivo, ¿no? Entonces, el punto y la idea principal de esta segunda parte de Esther que acabamos de leer es que Dios va a cuidar nuestro propósito. Si tu propósito como el de Esther es salir valientemente, sin miedo, sin temor a las consecuencias, porque estás haciendo lo correcto a los ojos de Dios, Dios nuevamente va a cuidar tu propósito como lo hizo con Esther. Esther dice que se presentó en el patio sabiendo el riesgo de muerte que corría, queriendo defender a su pueblo y a sus hermanos, y dice que cayó en gracia, ¿no? Que el rey Asuero dice que elevó el cetro de oro, ¿no? Y en otra situación en la que hablamos del poder transformador de Dios, en la que Dios va a cuidar también nuestro propósito, Dios también puede convertir lo imposible en posible. Y no me refiero solamente al hecho de que Esther haya caído en gracia al momento que sin permiso cruzó el patio y en respuesta el rey levantó su cetro, sino me refiero aquí nuevamente a la treta de Amán. Si uno entra a leer todo el capítulo de Esther, realmente ve que aparentemente ya estaba todo listo para que en la fecha indicada todo el pueblo del Señor sea destruido, ¿no? Incluyendo Mardoqueo, porque dice que Amán, de cierta forma, odiaba a Mardoqueo, ¿no? O sea, realmente estaba todo en contra. Realmente se veía como algo imposible, que más allá de lo que ya había pasado con Esther, algo ya tan y con poder como el caso de Amán, poder que le había dado Asuero, pudiera ocurrir y se pueda librar el pueblo de Dios cuando ya estaba todo en contra, todo tan organizado, ¿no? No es casualidad que cuando ya estaba todo listo como para que Amán se salga con la suya, Mardoqueo sea galardonado, ¿no? O distinguido porque había caído en gracia anteriormente, aunque no había sido recompensado, por denunciar un complot contra el rey Asuero, ¿no? Dice que el rey estaba ahí y justo vino como a memoria y leyó las crónicas y preguntó si Mardoqueo había sido recompensado por
haber hecho esto bueno, que había sido denunciar el complot en contra del rey Asuero. Y no había sido recompensado en ese momento. Entonces, cuando Amán justo ya quería dar, como se dice, la estocada final, Mardoqueo es recompensado, ¿no? Y es traído a memoria por lo bueno que había hecho. Cuando parecía algo imposible, Dios lo convirtió en algo posible. Y no solamente fue que finalmente no se terminó de ejecutar la treta de Amán, que era un hombre allegado al rey Asuero, como saben, sino que al final él pagó las consecuencias de lo malo que quería hacer. Eso es lo increíble, ¿no? No solamente fue librado el pueblo de Dios de una forma que parecía imposible, sino incluso Amán recibió las consecuencias de eso. Vayamos a Esther 8:1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Qué increíble, ¿no? El pueblo de Dios fue librado cuando parecía ya todo para ejecutarse, haciendo lo imposible nuestro Señor, pero también al final, incluso dice que en la horca que había hecho armar Amán, ahí es donde fue él finalmente ahorcado. Encontró ese camino de muerte y recibió una consecuencia, ¿no? Por ser enemigo del pueblo de Dios. Dice que puso la casa de Amán, se la dio a Mardoqueo, justo al hombre al que él quería asesinar. Y también el anillo. O sea, realmente esto que era tuyo, no solamente vas a recibir esa consecuencia, sino va a ser puesto en otra persona, en este caso en Mardoqueo, un hijo de Dios. Entonces, jóvenes, dentro de ese poder transformador, el Señor quiere bendecirte. El Señor va a cuidar tu propósito, un propósito en Él para tu vida. Y el Señor en ese poder transformador va a poder nuevamente volver posible lo imposible. Por eso es que frente a tantas dificultades, frente a tantas situaciones, el Señor nos quiere decir nuevamente esta tarde, noche, que Él siempre está en control, que Él puede transformar tu vida, que Él quiere transformarla, que Él te va a cuidar y que por más que una situación puede estar totalmente en contra, como la que acabamos de leer con Amán versus Esther y Mardoqueo y todo un pueblo, que era el pueblo de Dios, el Señor nos va a proteger y nos va a librar también de personas que quieran atentar también contra tu vida o que quieran hacerte daño o que quieran también apartarte de los caminos de Dios. Por eso dice en Proverbios 30:33, ¿no? Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Los que no han tenido la oportunidad en esta cuarentena de pasar por la cocina, pueden hacerlo, batir un poco de leche, van a sacar mantequilla. Y dice, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda, la famosa acción-reacción, ¿no? Hay una acción, hay una reacción. Hace esto y va a ocurrir lo otro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Así como dice, si tú bates la leche y va a salir mantequilla, ¿qué va a pasar si dejas leer su palabra? ¿Qué va a pasar si no confías en el poder transformacional o transformador de Dios para tu vida? ¿Qué va a pasar si dejas de congregarte?
Y me refiero a congregarte porque en este tiempo hay una forma distinta de hacerlo, pero finalmente congregarse es escuchar las prédicas, es asistir a las reuniones de oración, es leer, es pasar tiempo con Dios leyendo su palabra y orando. ¿Qué va a pasar si dejamos de conversar entre hermanos que buscamos a Dios en un mismo sentir? Si nos dejamos solo llevar por las malas noticias, ¿qué cosa creen que va a pasar como acabamos de leer en esta frase, en este versículo, que siempre hay una consecuencia, hay una reacción frente a una acción? No vamos a poder seguir siendo transformados en nuestra vida, jóvenes, ni perfeccionados. Vamos a terminar siendo guiados por nuestra carne y nuestros deseos, por nuestro corazón, que es engañoso, por nuestras emociones que derivan del mismo. El Señor nos quiere decir, jóvenes, esta noche, que Él quiere transformar tu vida, que si te has acostumbrado a muchas cosas, incluso en muchos años que vienes a la iglesia, pero si no lo has invitado verdaderamente a vivir a tu vida con convicción, con fe, en obediencia, no te vas a dejar transformar por Él. Y Él no va a poder obrar en tu vida. Y te vas a perder bendiciones. Y no vas a ser guiado por Él y por su sabiduría, sino por consejos incluso que a veces ni siquiera vienen de la palabra, que alguien te lanza por ahí, ¿no? El Señor quiere transformar nuestra vida, jóvenes. Quiere amarnos, quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Quiere hacernos recordar nuevamente que Él tiene el control de todo, que Él lo va a hacer a su tiempo, que Él es un Dios de orden, de oportunidades. Y es un Dios que nos quiere bendecir si nosotros decidimos también querer ser bendecidos. Que Dios los bendiga, hermanos. Les deseo una muy bendecida semana. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más.